Washington, D.C. El Subcomité de Seguridad Nacional, Fronteras y Asuntos Exteriores llevará a cabo una audiencia titulada Fenómenos anómalos no identificados, implicaciones en la seguridad nacional, la seguridad pública y la transparencia del gobierno. La audiencia del subcomité explorará relatos de primera mano de fenómenos anómalos no identificados, UAP, y evaluará la transparencia y responsabilidad del gobierno federal con respecto a las posibles amenazas de los UAP a la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta audiencia también destacará los esfuerzos legislativos para brindar transparencia a las UAP y exigirá que el gobierno federal brinde al pueblo estadounidense información sobre los riesgos potenciales para la seguridad pública y la seguridad nacional. Los burócratas del Pentágono y Washington han mantenido oculta esta información durante décadas, y finalmente vamos a arrojar algo de luz sobre ella. Estamos trayendo testigos creíbles que pueden brindar testimonio público porque el pueblo estadounidense merece la verdad. Hemos terminado con los encubrimientos, dijo el representante Jim Burchett, Republican Tennessee. En agosto de 1979, un operador de camiones de larga distancia transportaba mercancía hacia Fredericksburg, Virginia. Había parado en Winchester, a 1 hora de camino de su destino. Pero cuando regresó a la carretera de Winchester a Fredericksburg, Virginia, iba solo en el camino. Ya era muy noche. De repente vio una extraña luz brillante. Esta se le fue acercando cada vez más, de una manera muy rápida hacia su camión. Diría Harry Turner, lo siguiente que me pareció fue que el camión había quedado envuelto en una extraña luz blanca muy brillante. En eso ya no pude controlar el volante de mi camión. Quise reaccionar, pero me sentía tan aturdido por lo que estaba viviendo, que no podía pensar bien qué era lo que podía yo hacer. En eso, la puerta de la cabina del camión se abrió y de repente sentí una sensación muy desagradable y muy fuerte que presionó mi hombro. Fue como si alguien me estuviera empujando y reteniendo en el asiento. En ese momento tomé la pistola y disparé las 8 balas que traía mi cargador, así que quedó vacía. En eso la presión de mi hombro disminuyó. En ese momento fui consumido por un miedo muy terrible y además mucha confusión. Quise reaccionar de nuevo y entonces fue cuando perdí el conocimiento. Lo siguiente fue que me desperté en el estacionamiento del almacén donde tenía que entregar mi carga, pero mi reloj de pulsera indicaba que era un poco más de las 11 de la noche, pero un reloj de la pared del almacén indicaba que eran las 3 de la mañana. Había 4 horas de diferencia y esas no las recordaba. Cuando revisé el camión, también arrojó hallazgos muy interesantes, y es que a pesar de haber completado el viaje de 80 millas a los almacenes desde Winchester hasta Fredericksburg, el marcador de distancia solo registraba que había recorrido 17 millas. Amigos, después del incidente, Harry Turner comenzó a tener unas experiencias aún más extrañas y fascinantes. Era como que por un tiempo de repente se le activaran algunos superpoderes. Sí, aunque se escuche absurdo, pero eso está transcrito y está bien documentado hasta por gente de MUFON y otros investigadores muy importantes. Porque una noche, mientras yacía en su cama, estaba mirando el techo de su casa y de repente se dio cuenta de que estaba mirando a través de él. Sí, ahora podía ver el cielo nocturno y las estrellas a través del techo. Entonces él pensó, Dios mío, ¿qué está pasando? Puedo ver a través del techo. Algo que le sucedió, amigos, aún más aterrador, fue cuando una noche miró a su esposa mientras ella dormía. Pudo ver su esqueleto y sus órganos internos. Era como que su piel fuera translúcida
o como si Harry ahora tuviera una visión de rayos X. Harry Turner estaba seguro de que esta habilidad estaba relacionada de algún modo con la experiencia que había tenido en la carretera. Es más, a medida que pasó el tiempo, iba recordando más recuerdos de aquella terrible experiencia en la carretera. Por razones que no tenía explicación, se dio cuenta de la existencia de un sistema estelar llamado Alpha Centauri. Otros abducidos, amigos, han denunciado haber tenido este tipo de experiencias similares sobre unos seres de esta parte del universo. Él comentó que los causantes de su abducción vestían de blanco, parecido como visten los médicos, y lo más extraño era que parecía que tenían números escritos en la cabeza. Él estaba convencido de que él y su camión habían entrado en un portal interdimensional, por lo que se refería a ellos como ultraterrestres cuando hablaba con los investigadores. Sin embargo, con el tiempo, Harry Turner se volvió cada vez más retraído y muchos pensamientos suicidas. Además, amigos, los animales también actuaban a veces de forma muy extraña hacia Harry. A ellos no les gustaba acercarse a Harry. Este caso fue muy hermético, amigos. Solo se supo después que Harry fue el foco de una persecución policial por todo el estado, y desde entonces se cree que ha fallecido. Sé que hay más de este caso, amigos, pero es probable que se haya clasificado. Como siempre después, es probable que la contrainteligencia haya actuado y desacreditado todo este caso. Sé que MUFON lo investigó muy bien, pero sabemos quién maneja ahora esta organización, así que es probable que no sepamos la verdad nunca de qué fue lo que le pasó a Harry Turner. Amigos, solo como otra información quiero decirles que Harry Turner fue un veterano militar, y eso es importante saberlo. ¿Qué explicación se le puede dar a la experiencia que vivió el operador de tractocamiones Harry Turner? Recuerden que Harry Turner dijo a los investigadores de MUFON que él y su camión habían entrado como en un portal a otra dimensión. Por eso llamaba a estos seres ultraterrestres. El incidente de Harry sucedió en 1979. Todavía no se hablaba de otras dimensiones ni mundos paralelos en revistas de física. Solo se hablaba de eso en programas de ciencia ficción. Pero a principios de la década de 1990 surgió un caso en un rancho conocido como el Rancho Bradshaw, cerca del pueblo de Sedona, en el estado de Arizona, en el cual la familia decía que empezaron a ser acosados por seres de diferentes tipos, desde monstruos hasta de naves muy extrañas y con sus tripulantes, además de animales ya extintos y seres críptidos, que en ocasiones solo captaban las cámaras, pero no el ojo humano, además de ver agujeros en el aire en la noche, donde se miraba otro mundo que era de día, y muchos otros eventos de alta extrañeza que contaré en un documental futuro. Luego, a mediados de esa misma década, otro rancho de una familia de apellido Sherman hizo declaraciones en varios periódicos del estado de Utah sobre que estaban sufriendo una serie de acosos por algunas entidades paranormales y monstruos, además de estar sufriendo acoso también de tipo paranormal dentro de su propia casa, como poltergeist, apariciones de fantasmas, orbes de luz que habían derretido a dos de sus mascotas y mutilaciones de ganado en su propiedad en el condado de Uintah, ahora conocido como el Rancho Skinwalker. Amigos, pero ¿podrá la ciencia en la actualidad dar respuesta a todos estos eventos narrados anteriormente? Cuando desde el 2023 se vienen dando debates hasta en el Congreso
de que nuestro gobierno y los militares han tenido acceso a naves y sus extraños tripulantes no terrestres desde hace más de 70 años, y todo se había mantenido en secreto. Pero lo más terrible que he escuchado de los denunciantes es que toda aquella tecnología obtenida de la ingeniería inversa de esas naves había caído en manos de particulares, en compañías aeroespaciales que ahora pertenecen a un complejo industrial militar, y que al parecer estos no tienen ninguna intención de compartir con la humanidad de a pie como tú y yo lo que han descubierto. ¿Qué no tendrán que ya para los años 90 Ben Rich, ex director de Lockheed Martin School Works, un grupo de think tank de Lockheed Martin, dijo que teníamos los medios para llevar a Haití a casa ya en esa década? ¿Qué no tendrán ahora, amigos? La ciencia ha evolucionado mucho, pero hay alguien o algo que ha parado todo tipo de descubrimientos, teorías e hipótesis que nos podrían llevar al siguiente paso de evolución de nuestra civilización. Pero esta mano invisible y poderosa ha impuesto una serie de burocracias y métodos para parar o confiscar y hasta desacreditar cualquier descubrimiento de parte de nuestras mentes brillantes. Estos científicos mismos se han quejado de ello. Si no me creen, ¿cómo nos explicamos que desde hace más de 70 años los brillantes físicos Werner Heisenberg y Niels Bohr se involucraban en emotivas discusiones, en ocasiones hasta con gritos, sobre la mejor manera de reconciliar el mundo imposible descrito por las ecuaciones de la incipiente mecánica cuántica con el mundo en el que todos vivimos? Desde entonces los modelos físicos y las construcciones matemáticas que se publican en revistas por pares se han vuelto cada vez más extrañas y casi aterradoras. Los nuevos científicos describen un universo que pocos de nosotros experimentamos sin sufrir un ataque de nervios. Ya hablaban de agujeros de gusano transitables, universos paralelos y dimensiones extraespaciales, cosas que hasta ahora nos presentan en fascinantes documentales por las cadenas PBS, National Geographic o Discovery Channel. Estos programas de televisión se pueden ver con relativa comodidad, pero luego nos acostamos, nos levantamos por la mañana y nos vamos a trabajar, y eso quedó solo como un programa cualquiera de televisión. Creemos que esas ideas locas de mentes brillantes tienen poca o ninguna relación con nuestro mundo real, que son meros conceptos físicos abstractos y no tienen ningún efecto real en nuestras vidas cotidianas. Pero si estos conceptos físicos se llegaran a entrometer en nuestras vidas en alguna ocasión, supongamos que en contra de nuestra voluntad nos viésemos sumergidos en un mundo donde agujeros de gusano transitables nos miraran a la cara desde solo 30 metros de distancia, como le sucedió al operador de tractocamiones Harry Turner o a las familias Sherman y Brad Shaw en sus respectivos ranchos de Utah y Arizona. Imagínate que de repente vieras un cielo completamente diferente al nuestro, al otro lado de ese agujero de gusano que apareció en tu propiedad. Supongamos que nos topáramos con extrañas criaturas y monstruos habitantes del inframundo mientras caminamos libremente por nuestro rancho. Es más, en ocasiones hasta nuestro sagrado hogar. ¿Cómo reaccionaríamos si los conceptos de estas dimensiones extra se nos presentaran? ¿Qué haríamos? ¿A quién recurriríamos? Si nos han enseñado desde nuestra primera educación que eso es ciencia ficción. Pero ahora estos universos paralelos interfieren en nuestra vida cotidiana de una manera aterradora y completamente impredecible. ¿Qué pasaría entonces? Es una pregunta válida, mis queridos amigos.
Porque supongamos que de repente estuviéramos viviendo en una realidad en la que estuviéramos seguros de que alguna inteligencia no humana estuviera al tanto de cada una de nuestras palabras y de nuestros movimientos, y hasta pareciera tener una fascinación por jugar con nosotros, al grado de aterrorizar a la familia completa. ¿Qué pasaría si estas inteligencias comenzaran a introducir animales aterradores en tu propiedad desde otras dimensiones? O a la inversa, si robaran tu ganado y lo transportaran a otra dimensión para no volver a verlo nunca más. O algo peor, mutilar tu ganado causando grandes pérdidas financieras a tu negocio, en tu mismo rancho o propiedad. Esto, al parecer, fue lo que le sucedió a estas familias ganaderas en estas zonas remotas de Arizona y Utah. Le ha sucedido a personas en carreteras y hasta familias enteras, o como lo sucedido al operador de tractocamión Harry Turner en Virginia. Y sé de muchos casos más, amigos, igualmente aterradores o peores que el de Harry Turner en 1979. Amigos, estoy 100% seguro que ahora mismo que estoy editando este documental, es probable que le esté sucediendo este tipo de eventos no solo a una familia, sino a varias familias, y no solo aquí en Estados Unidos, sino a lo mejor en otras zonas del mundo. Si no, miremos hacia Sudamérica, especialmente Argentina, un país que exporta mucho ganado bovino, donde los ganaderos vienen sufriendo una serie de mutilación de ganado desde hace décadas, pero no solo en Argentina, en todo el mundo. Entonces, ¿por qué a nadie le importa eso? ¿Por qué los medios no publican nada? Y cuando lo hacen los reporteros con esa sonrisita tonta, como burlándose de estos eventos, sin saber que realmente están dañando a las familias, y que las familias que lo sufren están perdiendo mucho, pero mucho dinero. Amigos, estas familias compraron una propiedad para vivir bien. Ellos no fueron en busca de lo extraño, ni para vivir una pesadilla o encontrarse con realidades extrañas. Eran ciudadanos normales, preocupados por pagar su hipoteca y vivir una vida normal, y pasar un tiempo agradable con sus hijos. Miren, amigos, sé que muchos de ustedes son escépticos a este tipo de eventos, porque son del tipo de personas que creen que ya no hay nada por descubrir, y que como eso no lo enseñan ni se habla en nuestra educación, solamente es ciencia ficción. Pero para que se den cuenta que es tan real como nuestro sol, les comento que desde hace años las principales revistas de física describen ahora los viajes en el tiempo, los espacios extradimensionales, macroscópicos y la energía del punto cero como temas muy serios. Sí, mis queridos amigos, ya no son parte de algún reino de fantasía o de alguna película de ciencia ficción. Más bien parecen ser formas legítimas de describir el mundo real, un mundo que sin duda poco de nosotros llegamos a ver. Es tiempo de despertar de este adormecimiento mental. Es triste ver a jóvenes hablando profundamente y según ellos hasta científicamente de alguna serie estúpida de y lo creen todo, pero se burlan cuando se habla profundamente de los nuevos conceptos de la física y mecánica cuántica y de los nuevos descubrimientos arqueológicos que demuestran que la historia que se nos presenta podría ser toda una ficción. Y no lo digo yo, ya les dije que hay zonas arqueológicas que lo demuestran, que nuestra historia es mucho más profunda. Hal Puthoff, del Instituto de Estudios Avanzados de Austin, y posiblemente uno de los físicos teóricos más destacados del mundo, que ha colaborado con varios grupos de tarea del Pentágono, como del NIST, el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento de Robert Bigelow, dijo en una ocasión: a lo largo de la historia cultural de la humanidad, ha existido el concepto metafísico de que el hombre y el cosmos están interconectados por un mar de energía omnipresente que sustenta y se manifiesta en todos los fenómenos. Este concepto precientífico de una energía cósmica recibe muchos nombres,
en muchas tradiciones, como el Chi-Ki en el taoísmo, Prana en el yoga, Maná en el Kahuna, Brahma en el Sufi, Elan vital en la metafísica bergsoniana y así sucesivamente. La física contemporánea postula de manera similar un campo energético omnipresente llamado energía cuántica del vacío o energía de punto cero, una energía fluctuante ambiental aleatoria que existe en el llamado espacio vacío. El mar de energía descrito a partir de la experiencia personal de algunos místicos en el mismo campo de la energía de punto cero es el mismo campo de energía de punto cero descrito por las ecuaciones matemáticas de la física innovadora. Amigos, pero nuevamente debemos enfrentar la pregunta: ¿se puede acceder intelectualmente a este reino de existencia solo mediante las arcanas ecuaciones de la física revolucionaria o mediante la autodisciplina resuelta del místico? El 99,9% de la humanidad está excluido de experimentar las dimensiones plenas de la realidad física. Si los acontecimientos descritos en este documental tienen algún mérito, la respuesta es obviamente no. Es irónico que exista un vacío aparentemente insalvable entre la extraña realidad vivida en el caso de Harry Turner o el de los ranchos Bradshaw y Skinwalker y las realidades de múltiples universos paralelos, dimensiones y agujeros de gusanos transitables que son leídos por los físicos en las principales revistas de física cada mes. Nuestra percepción colectiva de la realidad ya no es lo que solía ser. El espectacular e implacable avance del progreso científico ha dado lugar a cambios dramáticos en nuestra percepción del mundo que nos rodea. Hace un poco más de un siglo, los científicos creían que estaban cerca de una explicación y descripción completa del universo. Entonces creían que el componente principal del universo era una sustancia misteriosa conocida como el éter. La teoría del éter se derrumbó rápidamente y la ciencia avanzó, y el mundo ha cambiado mucho más en los últimos 100 años que en cualquier siglo anterior de nuestra historia reciente. La humanidad ha experimentado varias veces en el pasado cambios dramáticos en su percepción de la realidad, pero estos cambios de paradigma anteriores son meros guijarros que caen por una colina en comparación con los grandes desplomes tectónicos que se avecinan. La humanidad está en el umbral de un cambio fundamental alucinante y global. Será una revolución que podría eclipsar todas las transformaciones anteriores, amigos. Los primeros seres humanos buscaban comida y luchaban por sobrevivir. Miraban las estrellas y no tenían idea qué podían ser estas luces centelleantes en el cielo. Las primeras civilizaciones deificaron las estrellas y les atribuyeron personalidades y poderes de los dioses. Siglos después, los filósofos griegos cambiaron esta versión del mundo cuando determinaron que las estrellas son cuerpos celestes con movimientos que giraban alrededor de la Tierra, que en ese entonces todavía se percibía nuestro planeta como el centro del universo. Este paradigma, amigos, predominante cambió drásticamente de nuevo cuando unos cientos de años después Copérnico se atrevió a sugerir que la Tierra giraba alrededor del mundo y que nuestro Sol era solo uno de muchos. Después, la llegada de la imprenta ayudó a introducir este paradigma copernicano, aunque el cambio final en la percepción colectiva fue largo y muy sangriento. Nuestro paradigma actual nos ha llevado a comprender que existen millones de otras galaxias en la inmensidad del universo conocido. Cuando más grande se hace el universo, parece que los humanos nos volvemos más pequeños y menos importantes. Como dijo un novelista, la historia de la astronomía es la historia de la humillación creciente. Ahora el complejo de inferioridad de nuestra especie puede estar a punto de sufrir otra sacudida, una que podría cambiar nuestra visión de la realidad mucho más profundamente que los cambios de paradigma anteriores.
Pensemos en cuánto ha cambiado nuestra visión de la realidad a lo largo de nuestras vidas. Hace apenas unos años no se sabía de la existencia de ningún planeta fuera de nuestro propio sistema solar. Los científicos tenían motivos para creer que podían estar en algún lugar, pero no tenían confirmación. Ya para principios de este siglo, ya se conocían más de 100 planetas extrasolares. Los astrónomos aceptan ahora que el modelo planetario de nuestro sistema solar es posiblemente la norma, lo que significa que de forma conservadora podría haber 100.000 millones de estrellas con sistemas planetarios propios solo en nuestra galaxia. Las observaciones del telescopio Hubble y ahora el James Webb han demostrado que algunos de estos sistemas planetarios podrían tener 13.000 millones de años, casi 3 veces más que nuestra pequeña zona interestelar. Existen innumerables soles, escribió Giordano Bruno en 1584. Innumerables tierras giran alrededor de esos soles, de una manera similar a la forma que los 7 planetas giran alrededor de nuestro Sol. Y seres vivos habitan esos mundos. De la incalculable cantidad de planetas que existen, ¿cuántos de ellos podrían ser adecuados para el desarrollo de la vida? No hace mucho tiempo, los científicos creían que el nuestro era probablemente el único mundo en este sistema solar que alguna vez ha albergado vida. Según una estimación actual, podría haber 2.000 millones de los llamados planetas ricitos de oro, mundos que no son ni demasiados calientes ni demasiados fríos, y que presumiblemente podrían albergar vida tal como la conocemos. Los científicos convencionales reconocen en general que el descubrimiento y la confirmación de la existencia de vida extraterrestre sería uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. Cambiaría radicalmente nuestra forma de ver el mundo y a nosotros mismos. Pero un descubrimiento de otro tipo podría marcar el comienzo de un cambio de paradigma de impacto aún mayor, tan asombroso, tan trascendental que ninguno de nosotros volvería a ser el mismo. El público en general no lo sabe, pero este cambio será mucho más sutil que un descubrimiento repentino de extraterrestres. Y ya está en marcha, amigos. Sí, amigos, hay científicos de vanguardia que aceptan ahora sus premisas básicas, aunque su significado profundo está muy lejos de ser aceptado o incluso comprendido por el mundo en general. Es bastante difícil para los no científicos imaginar un universo único y tan vasto como el nuestro, uno que parezca creado fundamentalmente de la nada, en una sola gran explosión de hace unos 14.000 millones de años. Pero ¿qué pasaría con nuestra visión colectiva de la realidad cuando la palabra se filtra al resto de nosotros de que nuestro universo es solo uno de muchos, pero de muchísimos más? Hoy en día la visión predominante entre los físicos cuánticos está que hay un número infinito de otros universos y que la estructura de estos universos pueden ser mucho más exóticas de lo que podemos imaginar, involucrando dimensiones paralelas que están más allá de la comprensión de nuestras mejores mentes. Entonces, este concepto es conocido como el multiverso o muchos mundos, teoría que ha ganado una amplia aceptación en los círculos científicos. Es probable que hay una copia de ti leyendo este artículo, preguntó el físico Max Tegmark en un número de la revista Scientific American. Una persona que no es usted, pero que vive en un planeta llamado Tierra, con sus montañas neblinosas, sus campos fértiles y sus ciudades en expansión, en un planeta solar con otros 8 planetas. La vida de esta persona ha sido idéntica a la tuya en todos los aspectos, pero tal vez ahora decida dejar el artículo de la revista sin terminarlo, mientras tú sigues leyendo el artículo. La idea de un alter ego así parece extraña e inverosímil,
pero parece que tendremos que vivir con ella porque está respaldada por observaciones astronómicas. Tegmark y otros físicos han llegado a la conclusión de que hay un número infinito de otros mundos, otros universos, otras versiones de cada uno de nosotros, viviendo vidas que pueden ser diferentes a las de nuestra existencia, percibidas solo por el más mínimo detalle. Las raíces de esta teoría se remontan a más de 100 años. En la década de 1920, los físicos comenzaron a intentar desentrañar la desconcertante rareza de la teoría cuántica, que parece tener sentido para explicar el comportamiento de los átomos, pero tiene muy poco sentido para explicar el mundo visible de personas, automóviles, edificios y otros objetos físicos sólidos. Desde entonces el mundo ha actuado como si las leyes de Isaac Newton todavía estuvieran vigentes, como si la relatividad de Einstein fuera la única manera de explicar la realidad. Pero la fría y dura verdad de los cálculos matemáticos, combinados con la observación rigurosa de cómo funcionan realmente las cosas en el universo, ha obligado lenta y gradualmente a la ciencia a reevaluar la naturaleza fundamental de la realidad misma. El primer paso hacia la conciliación de las profundas diferencias entre el mundo microscópico de la teoría cuántica y el mundo macroscópico de la relatividad se produjo en 1957, cuando un estudiante de posgrado de Princeton llamado Hugh Everett propuso que los átomos y los objetos pueden de hecho estar en formas más complejas de un lugar a la vez. Este fue un gran salto hacia una explicación de la versión de la realidad de muchos mundos. Puso en marcha 30 años de cambio de paradigma en el que poco a poco los científicos empezaron a aceptar que nuestro universo es un lugar mucho más extraño de lo que todos aprendemos en los libros de texto escolares. En los años 90, amigos, artículos destacados en la prensa generalista y en revistas respetadas como Physics Letters, Physical Review y otras abordaron abiertamente las fantásticas posibilidades del paradigma del multiverso. Los científicos reconocieron que el 90% del universo físico es esencialmente invisible para cualquier instrumento que podamos idear. La incapacidad fundamental de los científicos para medir o predecir la posición y el momento de cualquier partícula elemental está claramente en desacuerdo con lo que se supone que debe hacer la ciencia. Era evidente que se necesitaba una nueva teoría. Términos como materia oscura y energía oscura entraron al vocabulario científico en los últimos años de la década de los 90 del siglo pasado. Entonces, si el 90% de la materia del universo no se puede ver ni detectar, los científicos se preguntaron, ¿dónde está? En respuesta a esta simple pregunta, es un concepto conocido como teoría de cuerdas que ha ganado popularidad. La teoría de cuerdas ha sido aceptada gradualmente. Según la teoría de cuerdas, la forma de conciliar la existencia de tanta materia oscura es considerar que existen dimensiones paralelas o realidades alternativas, invisibles o indetectables para nosotros. Según la versión de la teoría de cuerdas, existen 11 dimensiones o 26 dimensiones. Nuestro propio mundo consta de 3 dimensiones conocidas, o una cuarta si contamos el tiempo. La versión más exótica de la teoría de cuerdas de la realidad no convenció de inmediato al mundo escéptico de la ciencia, pero allá en 1999, una encuesta informal a los principales físicos descubrió que ahora una mayoría favorecía el concepto del multiverso. En otras palabras, dice el escritor científico Marcus Shaw, los físicos aceptan cada vez más la idea de que existen infinitas realidades apiladas como las páginas de un libro sin fin. Así que hay infinitas versiones de ti, viviendo infinitas vidas diferentes en infinitas realidades paralelas.
Obviamente, la importancia de este cambio radical en el pensamiento científico no ha llegado ni cerca de llegar a la mayoría de nosotros. La teoría cuántica de los universos paralelos no es una interceptación opcional y problemática que surja de arcanas consideraciones teóricas, escribe el físico de Oxford David Deutsch en un libro llamado The Fabric of Reality. Es la explicación, la única sostenible, de una realidad notable y contraintuitiva. La idea está muy extendida. Nosotros los físicos ya no creemos en el universo, afirmó una ocasión Mashu Kaku. Nosotros los físicos creemos en un mundo multiverso que se asemeja a la ebullición del agua. El agua hierve cuando se forman pequeñas partículas o burbujas que luego comienzan a expandirse rápidamente. Si nuestro universo es una burbuja en agua hirviendo, entonces quizás los Big Bang ocurran todo el tiempo. Max Tegmark está de acuerdo. El concepto de multiversos se basa en teorías bien probadas como la relatividad y mecánica cuántica. Cumple ambos criterios básicos de la ciencia empírica. Hace predicciones y puede ser falsificado. Los científicos han discutido hasta 4 tipos distintos de universos paralelos. La pregunta clave no es si el multiverso existe, sino cuántos niveles tiene. Obviamente, esto es algo embriagador y no será fácil de asimilar en la comprensión del público en general. Imaginemos entonces algunas de las posibilidades más exóticas de este teorema. Si el universo es verdaderamente infinito y un número infinito de otras realidades que consisten en dimensiones paralelas y universos alternativos son reales, entonces todo lo que podría suceder está sucediendo en alguna parte. Los científicos especulan que hay universos donde las leyes de la física tal como las conocemos no operan. Algunos universos deben estar repletos de vida, otros deben estar completamente muertos. Hay universos donde el tiempo corre hacia atrás. Es un mundo así, los relojes no solo marchan hacia atrás, sino que los vasos de agua que accidentalmente se caen y se rompen en el suelo de la cocina se vuelven a montar milagrosamente en las manos de la persona que los dejó caer. Del mismo modo, en esos mundos paralelos se desarrollan versiones alternativas de la historia. En algún lugar Hitler conquistó el planeta y enterró la historia del Holocausto. Abraham Lincoln falleció mientras partía troncos y nunca llegó a ser presidente. Los dinosaurios sobrevivieron al impacto de un cometa y evolucionaron hasta convertirse en seres inteligentes. Amigo, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si hubieras ido a una escuela diferente, hubieras aceptado un trabajo diferente o te hubieras casado con una persona diferente? En el multiverso, todas estas otras cosas han sucedido o están sucediendo, y cada una de esas alternativas individuales tienen millones de realidades paralelas propias, diferentes de las demás por el factor casi inconmensurable de un solo átomo cuántico. Los defensores de la teoría del multiverso no hacen hincapié en escenarios tan extravagantes cuando defienden su idea. Es bastante difícil defender una revisión drástica de nuestra comprensión, fundamentalmente de la realidad, sin caer en lo que parece ser el reino de la ciencia ficción. Pero precisamente de eso se trata. El inminente cambio de paradigma que estos científicos propugnan es tan fundamentalmente extraño, desconcertante e increíble que su aceptación por parte del público en general llevará décadas. No es un tema que pueda explicarse fácilmente durante una cena o incluso en un semestre de clases de física. No obstante, parece ser cierto. El espacio parece tener un tamaño infinito, escribió Max Tegmark. Si es así, entonces en algún lugar todo lo que es posible se vuelve realidad, no importa lo improbable que sea. Amigos, ¿qué tiene que ver todo esto con el caso del operador de tractocamiones Harry Turner que vimos al principio? ¿O los extraños eventos de alta extrañeza ocurridos en los ranchos Black Shadow en Arizona
y Skinwalker en Utah? Después de todo, millones de nosotros hemos visto programas científicos de alto nivel en Discovery o en la PBS mientras nos estirábamos en nuestros sofás de la sala de estar. Hemos escuchado las frases de destacados pensadores cuando hablaban de universos paralelos, dimensiones extraespaciales y agujeros de gusanos transitables. Hemos alquilado la película de Contact y hemos apoyado a Jodie Foster mientras superaba a sus rivales celosos, fanáticos y religiosos, y burócratas preocupados por el presupuesto en su búsqueda de la verdad última sobre la estructura de la realidad. Y nos sentimos cómodos en nuestra asimilación de estos entretenimientos. Los vemos, luego apagamos la televisión, nos vamos a la cama, nos levantamos por la mañana y conducimos al trabajo, como si nada de esto tuviera algo que ver con nuestras vidas reales. Los conceptos de física abstracta podrían ser una diversión agradable un martes por la noche, pero seguro que no pagarán las cuentas del miércoles. Pero ¿qué pasaría, amigos, si estos escenarios fantásticos irrumpieran de repente en nuestras vidas de forma directa, inequívoca y aterradora? ¿Cómo reaccionaríamos si nos sacaran a la fuerza de nuestra zona de confort psíquico y nos llevaran a un mundo en el que los agujeros de gusano nos estuvieran mirando a la cara a tan solo 100 pies de distancia? ¿O manejando por una carretera solitaria? ¿Qué pasaría si estos agujeros de gusanos nos revelaran un cielo alienígena de otro mundo, una visión incomprensible de una realidad alternativa, mientras nos quedábamos en estado de shock en nuestro propio auto o camión o en nuestro propio jardín delantero si ocurriera en nuestra propiedad? ¿Qué pasaría si criaturas extrañas, bestias prehistóricas y extintas y máquinas voladoras futuristas se infiltraran de alguna manera en nuestra existencia mundana desde algún otro lugar y atacaran sistemáticamente a nuestros seres queridos, nuestras posesiones y nuestros conceptos más básicos de la realidad? En este conjunto aparentemente improbable de circunstancias se suma la presencia de una inteligencia no humana omnipresente y a veces malévola, un embaucador invisible que conoce cada uno de nuestros pensamientos y anticipa cada uno de nuestros movimientos y pareciera decidido a jugar con nosotros, aterrorizando y arruinando nuestra vida diaria. Una presencia que orquesta una campaña implacable, perversa e impredecible de guerra psicológica total. Una campaña que en última instancia nos hace cuestionar hasta nuestra propia cordura. Imaginemos la grotesca mutilación del preciado ganado, la brutal incineración de mascotas familiares, las intrusiones aterradoras por voces incorpóreas y figuras sombrías en la santidad de nuestro hogar, e inexplicables manifestaciones de seres desconocidos que no pueden ser dañados por ninguna arma. Amigos, esto es claramente lo que le sucedió a Harry Turner y a las familias y luego a los investigadores y científicos en los ranchos Brad Shaw, Skinwalker en Arizona y Utah. Pero puedo asegurarles que ahorita mismo está sucediendo en un sagrado hogar, edificio público o en alguna otra propiedad en cualquier lugar del mundo. Ahora ponte a pensar si en algún futuro te pasara a ti o a uno de tus seres queridos. Soy tu amigo, el investigador Antonio Cisneros de la Fuente, y nos vemos en el siguiente documental. Y recuerden siempre que el futuro es nuestro y que lo paranormal es lo normal, solamente que nosotros todavía no lo sabemos. Pero es probable que en el futuro lo entendamos, aunque siempre habrá algo que nos parecerá paranormal, porque seguro iremos encontrando en nuevas futuras etapas de evolución, ya como civilización cósmica, otro tipo de enigmas y misterios completamente diferentes a estos, pero también lo resolveremos, porque el ser humano con alma es una criatura increíblemente inteligente y su imaginación
Créame, no tiene límites. Hasta muy pronto. Los quiero.